Miguel Ángel. Hoy vamos a ver Levítico 23, ¿no es cierto? Que nos habla de las 7 fiestas del Señor, ¿ya? Las 7 fiestas del Señor están repletas de rico alimento espiritual, hermano, y ameritan cuidadoso estudio, ¿ya? Así que no nos vamos a apurar mucho, aunque nos demoremos. Ya hemos estudiado nosotros algunas de modo que no las volveremos a tratar en detalle, pero otras son nuevas en nuestro estudio. Es importante notar, hermano, el orden de estas 7 fiestas, porque nos dan un calendario profético, tanto para Israel como para la iglesia. El año religioso empezaba con la Pascua. No nos olvidemos que nosotros tenemos 2 Pascuas, pero las vamos a ver un poquito más adelante o sea, está la Pascua, ¿no es cierto?, judía, y ahí está la Pascua nuestra, la cual, esta Pascua, este año religioso, ¿no es cierto?, que comenzaba con la Pascua, es un cuadro de la muerte de Cristo. Al día siguiente del Sabbat pascual, que era un domingo, los israelitas celebraban las fiestas de las primicias, que es un cuadro, una representación de la resurrección del Señor de entre los muertos. La semana siguiente a la Pascua se dedicaba a la fiesta de los panes sin levadura, que era cuando se eliminaba toda la levadura de las casas, ¿no es cierto? Esto nos ilustra, hermano, la santificación de los creyentes al quitar el pecado de su vida. Todo esto, hermano, ocurría en el primer mes del año, o sea, 50 días después de la fiesta de las primicias. Esta, el Pentecostés del Nuevo Testamento y la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿ya? El séptimo mes se celebraban 3 fiestas. Habría el mes, la fiesta de las trompetas. ¿Qué nos recuerda la fiesta de las trompetas? Nos recuerda de la reunión del pueblo de Dios cuando el Señor vuelva. El 10.º día era el día de la expiación, ilustrando el limpiamiento del pueblo de Dios. Y del 15.º día hasta el 20.º, los judíos celebraban con gozo la fiesta de los tabernáculos, que es un cuadro de las bendiciones del reino futuro, ¿ya? El pueblo de Dios es un pueblo esparcido que debe reunirse, hermano. Un pueblo pecador que debe limpiarse. Y un pueblo sufriente al que se le debe dar gozo. El largo periodo, alrededor de 3 meses, hermano, entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas, habla de la presente edad de la iglesia. Cuando Israel se ha dejado a un lado debido a que rechazó a su Mesías, la Pascua, ya hemos considerado esta fiesta. Todo depende de la sangre del Cordero. No pudiera haber ninguna otra fiesta si no hubiera Pascua. 3 días después de la resurrección del Cristo en el Nuevo Testamento. Y la otra Pascua, hermano, la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Ya? 3 días después de la resurrección de Cristo, ¿no es cierto?, en nuestra Pascua y la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Acuérdense que ahí murió un cordero cuya sangre, ¿no es cierto?, se marcaron los dinteles de las puertas y los postes para que el ángel de la muerte pasara de largo. La gente de hoy, hermano, no quiere eliminar la sangre,
socava el mismo cimiento del plan de Dios para las edades. Porque la palabra dice que no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Venía la fiesta de los panes sin levadura. Esta también ya se ha considerado. Es un cuadro del pueblo de Dios limpiando el pecado de su vida. Que sé que acá tenemos 2 Corintios 7:1. Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos en este libro de Levítico, hermano, cómo nos va relacionando con el Nuevo Testamento. ¿Ya? Perfeccionando la santidad del temor de Dios, nos dice, y alimentándonos en el Cordero. ¿Para qué? Para tener fuerza para el viaje. No invierta estas dos fiestas. Nadie se salva al sacar la levadura. El pecado, y nadie querrá abandonar el pecado a menos que primero haya sido salvado por la sangre. Esta es la diferencia entre la reforma religiosa y la regeneración espiritual. Nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Hay una reforma, ¿no es cierto? Hay una reforma, ¿no es cierto?, que es generacional y una que es por la muerte de Cristo. ¿Ya? Lo otro, la aceptación, ¿no es cierto?, la entrega al nacer de nuevo por el Espíritu de Dios cuando aceptamos a Cristo, nuestro Salvador. Después viene la fiesta de las primicias, hermano. Estas primicias estaban reservadas para la tierra de Canaán, cuando la gente tendría campo, porque no se olviden que en Israel ellos no podían, no tenían cosecha, ellos vivían de la crianza de animales. Sería imposible celebrar tal fiesta en el desierto. El día después del Sabbat Pascual, que equivalía al domingo, al primer domingo del primer día de la semana, ¿no es cierto?, que es el domingo, el sacerdote mecía la primera gavilla de trigo ante el altar como una señal de que la cosecha completa le pertenecía al Señor. O sea, toda la cosecha el sacerdote se la ofrecía en esa gavilla de trigo ante el altar a Dios. La cosecha completa pertenecía a Dios. Este es un cuadro, hermano, nos va mostrando el cuadro equivalente, ¿no es cierto?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que definitivamente le llama las primicias. La primera gavilla eran las primicias de la cosecha. Cristo, ¿no es cierto?, es la primicia de los muertos. En 1 Corintios 15, versículos 20 al 21, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adorar en el día del Señor no fue una invención de la iglesia, hermano, como algunos enseñan. Estaba escrito en el calendario de Dios siglos antes. Debido a que Cristo, las primicias, vive toda la cosecha de la resurrección, le pertenece a Dios. ¡Qué gran cosecha va a tener Dios el día de la resurrección, hermano! Nadie será olvidado. Y la promesa es cierta, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lo dice en Juan 14:19. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis,
porque yo vivo, vosotros también viviréis. Señor es claro en sus promesas y Él no miente. El Pentecostés quiere decir 50, y 50 días después de la resurrección de Cristo, vino, hermanos, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Ellos dos, durante 40 días, Cristo ministró a sus discípulos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Perdón. Y otros 10 días ellos oraron y esperaron a que llegara el Pentecostés. La ofrenda del nuevo grano se componía de 2 hogazas de pan, simbolizando a los judíos y gentiles, bautizados en un solo cuerpo. Y este cuerpo es la iglesia, por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El hecho, hermano, de que se permitía levadura nos ilustra que hay pecado en la iglesia en la tierra hoy. Eso es lo que nos está mostrando. Gracias a Dios, el día llegará cuando no habrá levadura entre el pueblo de Dios. Nótese también, hermanos, que el sacerdote presentaba los panes y no gavillas de trigo, porque ahora los creyentes han sido unidos en Cristo por el Espíritu. Hemos sido unidos por el Espíritu. Es después del Pentecostés que tenemos la larga brecha cuando no hay fiesta. Hay 3 fiestas en el primer mes y 3 en el séptimo, con Pentecostés entre ellas. Esta larga brecha habla del presente, de la presente edad, la edad de la iglesia, ¿no? De eso nos habla. Esta espera, ¿no es cierto?, comienza con Pentecostés, ¿no es cierto? Y esta brecha se produce porque nos habla de la edad de la iglesia, ya no del pueblo de Israel. ¿Ya? Israel ha rechazado al Cordero, no puede recibir al Espíritu hasta que reciba al Mesías. Y esto está esparcido por el mundo. No tiene ni templo, ni sacerdocio, ni sacrificio, ni rey. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es el futuro de este pueblo que no quiere reconocer a Cristo? Se ve, hermano, en las siguientes 3 fiestas. La fiesta de las trompetas. Como nación, a Israel se le instruía mediante las señales de los sacerdotes que tocaban las trompetas. La fiesta de las trompetas ilustra la reunión de Israel cuando las trompetas de Dios los llamarán desde el extremo de la tierra, ¿cierto? Y los unirán. Isaías 27, 12, versículos 12 y 13 nos dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Y las palabras de Cristo
En Mateo 24, 9 al 31, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por supuesto, hermano, aquí hay una aplicación para la iglesia, porque esperamos el toque de la trompeta y la venida de nuestro Señor en el aire. Primera de Corintios 15, 52 nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Se da cuenta que el Señor nos está mostrando los últimos tiempos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18, dice, los judíos tocaban las trompetas para congregar a la asamblea, y esto es lo que nuestro Señor hará cuando reúna a sus hijos. Los judíos también tocaban trompetas para la guerra, y una vez que Cristo haya sacado a todos sus hijos de la tierra, declarará guerra a las naciones. Esto se explicó antes en nuestras notas sobre cuando Dios haya finalmente reunido a los judíos, les revelará a Cristo y mirarán al que traspasaron. Ahí se van a dar cuenta quién fue el que mataron y que lo traspasaron con la lanza. El día de la expiación futura de Israel se describe, hermanos, en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se da cuenta? El Señor nos está mostrando lo que pasará también con el pueblo de Israel una vez que reconozca al Mesías. Zacarías 13:1 nos dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahí el pueblo de Israel será purificado. Será un día de lamentación por el pecado, un día de limpiamiento mediante la sangre del Cordero. Hay algunos que aplican el día de la expiación al tribunal de Cristo, cuando los santos de Dios darán cuenta de las obras hechas en el cuerpo. Su aplicación fundamental, no obstante, es a la nación de Israel, hermano. Sin duda, en el tribunal de Cristo la iglesia será limpiada de toda contaminación y hecha hermosa para las bodas del Cordero, hermano. Durante 7 días, ¿cierto?, los judíos debían vivir en cabañas o tabernáculos, recordándole la provisión y protección de Dios cuando estaban en el desierto. Pero también hay una futura fiesta de los tabernáculos para Israel, que será cuando el rey haya sido recibido y la nación restaurada. Veamos con más detalles, hermano, en Zacarías 14, del 16 al 21. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén
subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta, hermano, será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre la campanilla de los caballos. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Santidad a Jehová. Y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ya no habrá más comerciantes en la casa de Jehová. Y así esta fiesta del futuro reino milenial que Dios ha prometido para los judíos, hermanos. Esta fiesta seguía a la cosecha, lo cual nos enseña que Dios reunirá toda su cosecha antes que Cristo establezca su reino terrenal, hermano. Eso es lo que nos está mostrando este capítulo. Antes que Cristo establezca su reino terrenal, ¿no es cierto? Vendrá esta fiesta de la cosecha, porque Dios va a reunir a todo su pueblo antes de que Cristo establezca su reino terrenal. Esta debía ser una fiesta de regocijo, no de tristeza. Y por cierto, todos los cielos y la tierra se regocijarán cuando Cristo reine desde Jerusalén, hermano. Este capítulo es el itinerario profético de Dios. Y no sabemos cuándo se tocarán las trompetas. Cuán importante es que estemos listos para el toque de la trompeta, hermano, y la venida del Señor. Que estemos preparados para este día. Que nos encuentre listos para partir. Dios bendiga a su pueblo, hermano. Espero que todo esto sea de edificación y que nos pueda mostrar el camino que el Señor nos está mostrando en este libro del Antiguo Testamento, que yo no lo quería estudiar, se lo he contado, porque lo encontraba que era un libro lleno de sacrificio y derramamiento de sangre con la ofrenda. Pero es el libro que más nos ha mostrado a Cristo y su sacrificio y lo que vendrá en el futuro. Que Dios los bendiga, hermano.